Yo realmente agradezco al Señor que nos permite, creo que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y la verdad es su palabra. Yo soy alguien que creo que Dios soberanamente ha establecido la forma como debe funcionar el mundo y todo lo demás, en el orden natural, todos los distintos órdenes, pero creo que el pueblo de Dios, sin pretender anular lo que haga el gobierno, lo que hagan por allá, creo que el pueblo de Dios tiene un rol, una misión para cumplir. No, lo que estoy diciendo no es para empezar a debatir esa tendencia actual del reino ahora, no estoy pensando en esas cosas, pero sí creo que la presencia del pueblo de Dios en este mundo es determinante. Jesús dijo que somos sal y luz, por ejemplo. Si no hay luz, es todo oscuridad, o penumbra si hay poca. Y si no hay sal, no tiene gusto la cosa, ¿no? Así que podíamos mirarlo de tanta. Yo creo que oremos en esta mañana y los voy a invitar. Vamos a leer, vamos a estudiar todo un libro de los profetas menores, entero. Sí, de verdad. Vamos a mirar sobre a una persona que Dios le dijo, levántate. Me tomé el trabajo de ver y perdí la cuenta en una concordancia bastante completa. Hoy en día las digitales todas son completas, supongo. Es impresionante las veces que Dios tuvo que aparece esta palabra levántate como orden, no como invitación directamente, como mandato directo, direccionado. Desde el comienzo de los tratos de Dios con las personas que llamó, tuvo que estar diciendo, y la Biblia ya digo cantidad de veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No importa que alguien estaba haciendo las cosas de Dios como Felipe, a full con la campaña, ¿qué va a querer dejar? Sanidades y un montón, pero es que un ángel dijo, levántate y ve al sur, por ejemplo. Tremendo. Así que esto creo que es determinante. No digo para Dios, porque Dios no puede ser vulnerable a nuestra acción ni a nuestra inacción. Esa es mi postura teológica, ¿no? Él es soberano, Él no muda, no cambia, pero determinante para nosotros, para nuestra historia personal, para la iglesia y para el mundo con el quien compartimos este tiempo, ¿no? Que Dios nos ayude a asumir el papel, el rol. Y yo no estoy pensando en cosas raras, no, simplemente ser lo que Dios quiere que seamos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Y yo creo que es posible. Y bienvenido sea, no me refiero a ustedes, ya les dijimos bienvenido sea el momento tremendo que vive el mundo, hermano. Bienvenido sea, porque aunque el que me tiene que hacer reaccionar es Dios, pero también creo que el contexto es fundamental. Cualquiera que ve el piso mojado, tomamos alguna precaución, pero si ya el agua pasó de la cintura para arriba y si uno es más bajito todavía, ¿entiende? Fíjese cómo la realidad personal modifica la reacción en el mismo contexto según cómo somos nosotros. Drachenberg, por ejemplo, ¿qué se va a preocupar si hay agua así, me entiende? Mientras a otro le dio, perdóname, Oscar, si a él le da el agua hasta la cintura, y Drachenberg tendrá hasta las rodillas el agua, ¿me entiende? Fíjese, la realidad personal puede llevarnos a mayor o menor reacción en el mismo contexto. Así que Dios nos ayude. Yo soy malísimo para los ejemplos así de este tipo. Por ahí alguno me sale, pero no quiero ofender. ¿Qué tal si oramos? Eso creo, me dijo alguien una vez.
Yo había dicho que no soy muy extenso en los estudios bíblicos. En la misma posición, vamos a darle gracias al Señor y vamos a rogarle al Espíritu Santo que siga obrando en esta mañana. Yo me voy a dirigir en esta mañana a los pastores y líderes en particular y a todos en general. Así que, bendito Jesús, Maestro nuestro, Señor nuestro. Tú sabes muy bien dónde estamos, qué hacemos, cómo estamos. Y tú eres el Señor. Y no necesitas información porque tú sabes todas las cosas. Pero nosotros sí necesitamos hacer catarsis, descargar. Necesitamos oírte una vez más. Necesitamos que nos direcciones, que nos empodere una vez más. Señor, no me cuesta decirlo, no quiero decir que temo que no estemos a la altura de las circunstancias, Señor. Temo, Señor. Como esa chica del Antiguo Testamento, Esther, que casi ni se la veía, buen pasar en el palacio. Cualquiera podía haber dicho que no podía generar grandes cosas. Y su propio tío Ageo le dijo: ¿y quién sabe si para esta hora llegaste al reino? Pero había llegado para esa hora. Yo creo que tú nos estás dando este permiso, esta vida, para esta hora, Señor. Y como decían los salmistas, yo proclamo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Ayúdanos a practicar la entrega total. Ayúdanos a practicar. Tú que le dijiste a tu siervo: no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Porque tú vas a hacer lo que quieres con la palabra que sale de tu boca. Gracias por traernos todo este trayecto de historia, de servicio, de realidad. Nuestros yerros están a la luz de tu rostro, pero necesitamos tu socorro para esta encrucijada de la historia. En este último tramo de la recta, necesitamos tu luz más que nunca, tu gloria. En esta mañana te digo, como decía Moisés con frecuencia, él decía: levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Tu palabra dice que cuando la nube se alzaba, Moisés, puesto en pie, decía: levántate, Señor, oh Rey. Tu palabra dice que el arca iba buscándoles reposo porque el ambiente era desierto, la realidad era difícil sin ti. En esta mañana no queremos lamentar, no debemos, porque somos llamados a confiar, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a reafirmar la fe en Cristo. Oh Rey Dios, te agradezco por la vida de tus siervos. No tengo duda que tú los llamaste, que tú los estás usando, pero necesitamos más de ti. Necesitamos ser totalmente revolucionados por el poder de tu resurrección, Señor Dios. Señor, queremos estar a la altura de tu demanda, de tu dignidad, a la altura del propósito de tu evangelio glorioso,
a la altura de los desafíos de esta vida, en este mundo, en nuestro país. Oro en el nombre de Jesús por tus siervos en esta mañana, Dios. Tú que sabes tratar a cada uno, tú que eres un Dios personal, vuelve a hablar, vuelve a consolar, vuelve a iluminar, vuelve a fortalecer. Gloria a tu nombre, te alabamos, Señor, te damos gloria. Santo Señor, proclamamos a Jesucristo como Señor, proclamamos a Cristo como Señor y al Espíritu Santo como nuestro guía y maestro. Queremos volver a vivir, Señor, la obra del Espíritu Santo real, Señor. Tu palabra dice que cuando vino el Espíritu Santo hubo un estruendo, dice tu palabra. Y hecho ese estruendo se juntó la multitud, dice tu palabra. Quiero pensar que de varias manzanas de distancia, de varias cuadras, la gente vino. Señor, proclamo que tu palabra dice el Señor es el mismo y el Espíritu es el mismo, dice tu siervo Pablo. Creo en esa mañana, creo en eso, proclamo tu palabra. Vuelve a hacer temblar en todo el sentido bíblico. Gloria a tu nombre, gloria a Dios. Bendice en esta mañana a todo el pueblo cristiano en Santa María. Oh Rey, Rey, Cristo, la cabeza de la iglesia, Cristo el Señor. Oh, gloria a tu nombre. Señor, te alabamos, Dios, te agradecemos, Padre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, gloria a Dios. Aleluya. Les decía que vamos a intentar estudiar prescindiendo, vamos a pasar por alto varios aspectos que, les dije la verdad, uno de los libros de los profetas menores que me da base para hablar un poco de cómo Dios nos manda. Sí, digo, porque no es un pedido, es una orden, al menos en este libro que tengo en mente, a levantarnos y a hacer cosas para Él, ¿no? A hacer su obra. Me refiero al libro del profeta Jonás, uno de mis favoritos. Usted me preguntará por qué, no sé, me encanta. Era tan sincero el tipo, por ahí estaba chinchudo. Y el Señor, ¿y tanto te enojas, Jonás? Sí, mucho, le dijo. Estoy calentito. Qué tremendo ese Jonás, hermano. Me encanta porque era un tipo capaz de asumir. Él había metido la pata, sabemos, ¿no? ¿Y qué haremos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vio que cuando nosotros, cuando un error, el resto no, es normal que nos pregunte, ¿y qué hacemos ahora? A él le preguntó, ¿qué haces? Tírenme al mar, dijo él. Yo le digo, Jonás, ¿no pensaste en los tiburones? ¿No pensaste en tu esposa? Supongo que tenía, no sé. Un tipo, si bien era testarudo el pobre hermano, pero yo lo admiro por esas cosas. Bueno, no tenía otra opción también. Y aunque él no les diga, echadme al mar, lo iban a tirar igual. ¿Me entiendes? Pero yo lo admiro por eso, la sinceridad de él. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Le dije, y bueno, yo soy siervo de Dios porque tratamos nosotros de cuidar eso. No estoy huyendo de Jehová, dijo él. Así derecho. Tremendo. ¿Y para qué va a andar con vueltas, hermano? Yo lo admiro en todo a este personaje del Antiguo Testamento. Pero, así que tenemos el capítulo 1. No hace falta ponernos a leer todo. Tenemos en el capítulo 1, ¿no es cierto?, en los primeros versos, donde
vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ahí tenemos levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. No es un diálogo, aunque la comunión con Dios admite ese diálogo donde Dios no diría que nos pregunta, pero existe. En este caso no hay tal cosa, es una bajada de línea directa. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Tremendo. Es una orden, es un imperativo. La orden, como toda orden de Dios, siempre es clara. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, dice por ahí la Biblia. Así que ve a Nínive, Él sabe dónde tiene que ir. Nínive. Hace como 2 años Nínive era noticia en la antigua zona de Nínive. Profanaron hasta la tumba de Jonás los de ISIS, ¿no? Sí, hasta ahora le siguen dando, pobre. Sí, hará 2 años y algo, una columna de ISIS lograron profanar por lo menos parte de la tumba de Jonás. ¿Qué tal, o le tenían miedo que los convierta todavía los de ISIS, no sé, no quiero meterme ahí, ¿no? Tremendo. Entonces levántate y ve a Nínive. La orden ya sabemos que es determinante, clarísima, y es clara en cuanto al propósito, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ni siquiera es ir a hacer un estudio de campo, que nosotros lo hacemos, hemos de hacerlo, si lo podemos hacer. Pero en este caso, con estudio de campo o sin estudio de campo, él tenía que ir y hacer las cosas. Entonces, vamos a considerar un poquito. Solamente tener abierta la Biblia ahí. Me encanta a mí. Yo creo que hasta el Señor dirigió el orden a aquellos, no sé si eran muy espirituales o no, pero a los que pusieron en el lugar donde están un libro al lado del otro, porque para mí es como que estoy entrando en una galería donde están todas estas personas, ¿no? Los profetas. Acá está, bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. No iba a predicar el Evangelio es buena noticia. Obvio, él no está en otra, la economía de Dios del Antiguo Testamento era distinta, pero de que el mensaje que podemos rescatar de eso no es lo que nos interesa. Pregona contra ella porque porque ha subido su maldad delante de mí. Quisiera detenerme un poquito acá. El propósito no hace falta argumentar, es llevar la palabra de Dios a una gran urbe, una gran ciudad. Se cree que en aquella época era grande, el promedio era de gente grande, tal vez en el casco urbano 120.000 personas, que era mucho en aquella época. De 3 días de camino, dice. 3 días de camino más. A pie, ¿no? O tan lerdo era Jonás, no sé, o la ciudad era larga. Vio que hay ciudades largas. En la provincia de Corrientes hay una ciudad que tiene como 18 kilómetros y no tiene más de 10.000 habitantes. Angostita y larga, como Chile, angostita y larga. Bueno, de 3 días de camino, dice, era grande en extremo, dice. Grande, 3 días de camino. Muy bien.
quiero que pensemos un poco cómo Dios, por qué lo envía, y acá está la razón. No hace falta que estemos ahí rompiéndonos la cabeza, porque su maldad ha subido delante de mí. Hace unos días en el grupo, no sé si de supervisores en un grupo me llegó material sobre la voz profética de la iglesia. ¿Qué hacemos en este tiempo nosotros? ¿Qué patrón vamos a usar? ¿El del Antiguo Testamento? Porque vio que los profetas iban y le decían al gobierno de turno, pero era una teocracia también. No era lo mismo que hoy. No hay una teocracia en el mundo. Dios soberanamente... Están los que creen que Dios todavía pone reyes y quita reyes, otros creen que no. Lo que dice Daniel, no hay duda que Dios estaba moviendo las piezas del tablero en Babilonia en ese tiempo, permitiendo que asuman en el poder los medo-persas y demás, pero algunos creen que Daniel estaba hablando de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, que no era una norma, ¿me entiende?, a aplicar por siglos y siglos, ¿no? Así que, pero la razón acá es porque la maldad ha subido delante de mí. La cosa estaba rebalsando, ¿sí? No iba más. Y Dios necesitaba un hombre, una persona que les hable de parte de Dios, que les hable seguramente Dios, que sabe todas las cosas, sabía la reacción de las multitudes del rey, que sabemos finalmente fue positiva. Se convirtieron, dice, a la predicación de Jonás. Pero lo que en esta mañana me interesa que nosotros veamos es la reacción. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? El texto, a ver, verso 3. Y Jonás se levantó. Hasta ahí. ¿Está todo bien hasta acá? Él se levanta. Uno puede levantarse, pero no para ejecutar directamente lo que Dios quiere. Uno puede levantarse, estar activo, pero eso no por ahí no significa que estemos respondiendo específicamente lo que Dios quiere. Él se levantó. Levantarse es un buen síntoma, ¿sí? Pero no sé qué pasó por la cabeza de él. Todos hemos estudiado, la mayoría en los seminarios, en educación formal o informal, algo hemos leído del porqué de esta cuestión, que los prejuicios, que el nacionalismo, tantas cosas. El texto dice, y Jonás se levantó. Está bien, ahí nomás. No sabemos si ese mismo día, probablemente, no sé, tal vez no, pero en eso se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. Esto es lo negativo, y esta es lo que le va a generar a él una tragedia de la cual solo Dios lo pudo librar. Solo Dios lo pudo librar. Si la orden de Dios es tan clara, supongamos, anda al norte. ¿El norte acá para dónde es? ¿Para acá? No, el norte. ¿Para acá? Acá, más así. Ajá. Acá estoy más ubicado que en Tucumán. Allá todavía tengo desacomodados los puntos cardinales. Increíble. Traté de acomodar yo mismo. No hay caso. Así que pongo el GPS en el auto y me dice, estás yendo al poniente, pero según yo, estoy yendo a otro lado. ¿Entiendes? Bueno, este hombre tenía más o menos así, cruzado los puntos cardinales, el amigo Jonás. Es como que el Señor le dice, anda al norte, y el tipo se va al sur, hermano. Una actitud temeraria, hermano, temeraria. Y el texto dice, para huir, si es posible, lejos de la presencia de Jehová. Lejos, ¿no? Acá podemos argumentar de todo, pobre, ¿no? Creo que lo que dice el texto es suficiente. Fíjese qué pasa cuando el hombre de Dios no responde como debe responder.
La otra cuestión es que, porque nos puede suceder a nosotros, ¿cómo es posible que un hombre de Dios no le responda a su Señor? Además, una premisa, una orden bien clara, no había lugar a dudas acá. La duda, la incertidumbre puede justificar o demorar, puede justificar la inacción o demorar la acción. Pero acá las cosas estaban claras. Ve a Nínive por este motivo y con esta misión. Y sin embargo, él se va para allá, hermano. Es tremendo el ser humano, hermano. Tremendo. Solamente menciono, se cree que él obraban en su interior otras cuestiones. Siempre se habló del nacionalismo, que él era profeta, y teniendo profeta el Espíritu Santo pudo haberle informado lo que los asirios de esa parte de Nínive harían con Israel próximamente. Y él dije, no, esto mejor, si el Señor los limpia, mejor. Estos son enemigos de Israel, dejarlo vivir a esto es un peligro. Mejor. Entonces, no, esto no. Tremendo. Pero quiero que veamos un texto del Nuevo Testamento. Filipenses 2:21. A ver quién quiere leer, hermanos. ¿Cómo era? No era Mica, Camila, No. La chica que vino. ¿Cómo era? Ah, Mica es. Mica. ¿Quieres leer, Mica? Justo. Sí. 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ajá. Bien, Pablo está haciendo planes para cubrir necesidades de la obra, ¿sí? Y tenía muchos colaboradores, pero pocos que llenaban la condición número 1. Después dice, a ninguno tengo estaba pensando en Timoteo. Voy a enviar a Timoteo, les dice. ¿Y cuántos colaboradores tenía Pablo? Y varios. Yo conté unos 17, depende en qué temporada, en qué zona. Varios. Y es grave lo que dice. Porque a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, le dice. Y ahora está el texto que leyó la señorita. Porque todos buscan lo suyo propio, dice. No lo que es de Cristo, dice. Ay, Señor. Creo que esto ya venía de la época de Jonás y lamentablemente en la época del Nuevo Testamento ya estaba afectando. Acá está hablando de un problema de los siervos de Dios, que de alguna manera ya estaban en el ministerio, y el apóstol dice, todos buscan lo suyo propio. Dice. ¿Qué sería lo suyo propio? Proyecto personal, su propio reino, diríamos hoy, intereses. Son intereses, son cuestiones totalmente personal. Pero podemos decir, yo sirvo a Dios con lo que Dios me da, pero acá Pablo hace una separación, lo nuestro propio, no lo que es de Cristo. Hay una línea de separación. Creo que el problema de Jonás seguramente pasa por acá. Él tenía lo suyo propio, sea nacionalismo, sea orgullo, que no le faltaba, hermano. Le sobraba, como dice por ahí un poema correntino. Lo que dice que al mencho correntino le sobra el orgullo, dice. Le sobra, así dice. Le sobra el orgullo, dice. Al correntino de los esteros de Liberá, si hay algo que le puede faltar plata, todo. Pero lo que le sobra siempre, le sobra el orgullo. Es un poema. No sé para qué me lo aprendí, es que yo tengo una memoria así, aprendo. Escucho una vez, aprendo. Y digo, Señor, me queda. Bueno, mi amigo Jonás, le sobraba el orgullo, hermano. Le sobraba. Tanto es así que lo condicionaba. Lo condicionaba y lo lleva a cometer la locura
locura que comete, de no responder a Dios. Una cosa es dilatar el tiempo. Yo que uno a veces da vuelta. No, él no dio, levantó y se fue para allá. Tremendo, hermano, tremendo. Y yo lo admiro por eso. No digo lo admiro nomás. No digo que es mi modelo, ¿entiendes? No, pero lo admiro en muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con esta actitud del siervo de Dios en este contexto, en este capítulo, en este libro específicamente, que está tomando las cosas de esta manera? Teóricamente, en el caso de nuestra experiencia, difícilmente identifiquemos que hubo un cambio, difícilmente. Yo hablé de este tema con colegas. Algunos me dijeron que observaban que hay cosas que pasaron en su vida y las atribuían a sus errores, a no responder a Dios como el Señor quería. Esa era su opinión personal. Pero en general se piensa que no pasa nada, que teóricamente sigue igual. ¿Ustedes qué piensan? ¿Da lo mismo obedecer a Dios o desobedecer en algo tan puntual? ¿Será que no pasa nada, que todo sigue igual? Creo que este es un autoengaño. Es un error creer que todo sigue igual o que no va a pasar nada, ya Dios me va a dar fuerza en la próxima. No es así. Porque si hay algo, lo máximo en seriedad es el Señor, son sus cosas. El problema es que nosotros podemos llegar a elaborar una teología, a racionalizar las cosas, ¿no es cierto?, para tranquilizar. Y decimos, y bueno, ya está, ¿y qué va a hacer? De última, Dios sabe. Y tal vez Dios no quería, porque si Él es soberano hubiera permitido. Existen racionamientos no correctos que nos pueden llevar a nosotros a restar importancia a estas cosas tan fuertes, porque tienen que ver con el Señor, con sus órdenes y con sus cosas. ¿Qué nos dice el texto bíblico? ¿Acá todo siguió igual o algo pasó? La respuesta es obvia. Acá no siguió todo igual. Él generó una serie de cosas que, madre mía, se hubiera querido arrepentir 1000 veces más o menos. ¿Qué es lo primero que genera en este caso esta actitud así temeraria de este profeta? El verso 4. ¿Quién quiere leer el verso 4, hermanos? A ver. Ya no, ¿cómo era? Mica ya no. En el seminario le hago leer y... Figueredo. Bien. Dije... Gracias. Fíjese lo que genera, hermano, las cosas que podemos generar nosotros, al menos en este caso, no hay duda. Incluso esta tormenta que está sacudiendo las embarcaciones de los demás y poniendo en riesgo la vida de otros, fue generada acá por la actitud de nuestro amigo, del hombre de Dios. Entonces empezaron a levantarse cosas. Probablemente, según el contexto, nos hace pensar que todo estaba tranquilo el día para la navegación. La navegación estaba buena. No había previsión de... ¿Cómo se llama en el mar? Nunca viajé en el mar, ¿no? Cuando se prevén que hay... No es turbulencia. Bueno, no sé, ¿alguien viajó en crucero alguna vez, hermano? ¿Todavía no? Todavía no. Fin de año. No sé cómo se llama en el mar. Yo que los que van en crucero, la ruta. Tormentas. No estaban previstas, dice.
Pero Jehová empezó a hacer levantar cosas que no estaban previstas, que le afectan primeramente a él y a todo el entorno. Entonces, en este caso, desobedecer a Dios en algo tan, en términos misionales, de misión, no queda así nomás. No puede quedar así nomás. En este caso, Dios ahí nomás intervino. Ahora, hermanos, yo me acuerdo de tantas cosas, pero no las voy a decir. Esto era una especie de burla a Dios. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. No puede. Fíjese, el Señor le dice, Jonás, te levantas y te vas para allá. Y el tipo se levanta, pero se va para allá, hermano. Esto es casi como reírse en la cara. Esto es como una suerte de afrenta directa, descarada totalmente. Por lo tanto, la reacción del Señor no se hace esperar. Lo primero dice, Jehová hizo levantar. Empezó la cosa, no siguió. Que Dios nos ayude. Y yo no dejo de aprender las veces que leo la experiencia de Jonás ahí. Dos cosas que hace Dios. Hizo levantar y luego dice tenía preparado. Menos mal, hermano. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿El pez o el océano en su inmensidad? El pez, porque es más chico que el océano. El pez. Yo ninguno, paso los dos, si puedo evitar. Creo que San Pablo hablando, no sé ahora me acordé, tema de matrimonio, dice yo la quisiera evitar, decía él. Bueno, yo quisiera evitar las dos cosas, el océano y el pez también. El océano y el pez también quisiera evitar, naturalmente, hermano, naturalmente. Fíjate las dos cosas que hace. Jehová tenía preparado algo que lo trague, algo que lo devore al siervo de Dios. Yo estaba preparando, tengo por ahí algunos apuntes sobre la resurrección de un siervo de Dios, porque en realidad figuradamente fue una muerte de un siervo de Dios en aquel día. Él compara con una sepultura esta situación. Y bien tengo argumentos para hablar de que él resucitó ministerialmente en aquel, casi dije en aquel día, 3 días después. Dios permitió la resurrección personal, más que personal, ministerial de este profeta. Porque leyendo lisa y llanamente hasta acá llegamos. Stop. Se terminó la historia, hermano. Se terminó la historia. Algunos dicen esto no es una regla, no sé, pero para mí acá esta historia me está mostrando la soberanía de Dios, la severidad de Dios, pero también su inmenso amor. Él tenía que haberse despedido de sí mismo, de todos, y supongamos que tenía esposa, novia, Jonás. Estos profetas eran medio raros en aquella época. Y ahora dijo alguien también, dijo, no, yo no digo eso. Después les voy a decir yo qué pienso de los profetas de hoy, según la teología de Pablo. Él decía, prefiero que profeticéis, decía, siempre que sea del Señor. Él prefería que sea el don que tenga mayor ejercicio ese don. Pero yo quiero que tengan este don, aquel decía Pablo, pero ante todo me gustaría que profeticen, les decía. ¿Y hoy por qué le tenemos miedo? Yo sigo con la teología de Pablo, siempre que sea del Señor, mejor. ¿Por qué? Porque el profeta edifica la iglesia, dice. No es que no dice adivina el futuro, edifica la iglesia, dice. Por eso prefería que todos edifiquen. Bien, mis hermanos, entonces, fíjese lo que puede generar lo que nosotros,
o Jonás o nosotros podemos generar con nuestra actitud. Levántate, ve a Nínive, pero él se levanta y se va. Y empezaron a venir cosas. Hace algunos días tuve que decir en un grupo que se pedía por esta necesidad puntual de la iglesia, por esta necesidad puntual del país. Yo dije que está bien, sí o sí tenemos que orar, pero también se me vino la idea que debemos tratar de comprender el mensaje que nos están dando las cosas a nosotros. No simplemente orar. Obviamente creo que tenemos que orar por todo lo que pasa o vaya a pasar, eso no se discute, pero llegué a decir en ese grupo que personalmente creo que además de orar, debemos reflexionar nosotros qué mensaje nos está dando esa realidad interna, porque se hablaba de necesidades internas, y también la realidad externa, qué mensaje nos está dando en este momento. Porque la Biblia misma nos dice, nos enseña de una o de otra manera que hay cosas que dependen de nuestro accionar y otras son generadas por nuestra falta de acción. Cuando hablamos hoy, es cierto, en la mesa estábamos hablando con el pastor Orellana, el contexto de los últimos días, por ejemplo, que esto pasa y va a pasar. Pero por más que ese sea el contexto, que no lo dudo, personalmente creo que no podríamos quedarnos de brazos cruzados, de ninguna manera. Creo que en el libro de Daniel habla algo, no sé si en el capítulo 11, habla de cosas terribles del último tiempo, pero dice, el pueblo que conoce a su Dios, termina en el texto, a ver, se esforzará y actuará. Daniel ve cosas de terror en el último tiempo sobre Israel. Pero dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No, ¿por qué? Porque sabemos lo que Dios puede hacer. Sabemos lo que se nos ha encomendado a nosotros. Se nos ha encomendado. Yo no creo que el mundo vuelva a ser un Edén. El Edén ya quedó allá lejos y hace tiempo. Pero no podemos nosotros aceptar esa postura y bueno, que acá no hay más nada. Igual Dios es soberano, Dios el Señor de la historia, y yo no comparto esa teología con razones así muy ambiguas. Prefiero creer que Dios es Dios de propósito y que puede dirigirnos y en efecto lo hace siempre para que hagamos lo que debemos hacer en cada momento y lugar de la historia. Esa es mi postura personal. Personalmente creo, aunque a veces me dijeron que soy muy idealista, creo que así como la presencia de Cristo marcó un antes y un después, cuando Cristo a través de la encarnación viene al mundo, quiero pensar que la presencia y la acción de la Iglesia de Cristo debe continuar marcando eso en el mundo. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Así lo dice la palabra del Señor. La Iglesia no es solamente, la vida cristiana no es solamente mi respuesta a lo que Cristo dice, más yo la miro como la expresión de la vida y propósito de Dios en mí y a través de mí. Y tendría que producir algún resultado. En este último tiempo yo me estoy leyendo mucho y devorando lo que yo considero buenos videos de personas que les fue bien en el ministerio, y la mayoría ya murieron, pero murieron de viejos, ¿sí? Pero que les fue súper bien. Y analicé los secretos. Ellos se pusieron ahí, se entregaron totalmente, le respondieron a Dios y Dios los usó. No hay vuelta que darle.
prefiero tener esa postura y no empezar a racionalizar. Y bueno, Dios dijo que el amor de muchos se va a enfriar, por eso yo me voy a enfriar, ¿entiende? Con esa lógica, hermano. No, ¿entiende? Bien. Entonces fíjese, el no levantarse misionalmente genera, nosotros podemos generar cosas. Yo podría hacer una listita, y quizá no listita, me quedo corto, lista de las cosas que he generado. Yo podría hacer una lista de las cosas que he generado yo por no responder al Señor, y de algunas cosas que Dios permitió. Y aunque nosotros hemos inventado la frase trato de Dios, que no descarto, existe el trato de Dios, vaya que sí lo hay, pero creo que el generador he sido yo. Más de una vez, hermano, más de una vez. Cuando digo que yo pude haber generado cosas, no estoy negando la soberanía de Dios, no. Dios siempre sigue Dios y sigue teniendo el control, pero eso no niega que nosotros generemos o nuestros frutos o lo contrario. No hay acá muchas opciones. Yo veo así las cosas. Entonces Él generó que Dios levante cosas así. ¿No nos ha pasado eso a veces, hermano? De repente parece que están tranquilas las aguas, pero se levanta esto, se levanta aquello. ¿Leyeron ustedes? A ver, ¿quién recuerda? Hubo muchos reyes que estuvieron en déficit frente a Dios en el Antiguo Testamento, pero hay uno en particular que la Biblia dice que como resultado de ese déficit en responder a Dios, Dios levantó esto, levantó aquello justo en esa temporada. Dice. ¿De quién estoy hablando? De uno de los reyes que más... ¿De quién estoy hablando? De Salomón. Justo en aquellos días en el que él hizo esto, hizo aquello, dice que Dios permitió que se levanten, creo que por lo menos 3 o 4 cosas. Algunos fueron personas o situaciones. Dice, Jehová permitió, dice, que se levanten. Claro, hermano, claro. A veces nosotros decimos, no, yo no tengo poder sobre la naturaleza. Bueno, Jonás fue generador de su propia tormenta. De su propia tormenta. Esta es mi opinión personal. No quiero ignorar que Dios, siendo soberano, puede permitir cosas aún en el mejor de los momentos de la vida de cualquiera de nosotros, porque Él es soberano. Lo hizo con Job, por ejemplo. Pero Job no generó su tragedia, sus cosas. Él era justo y recto en todos sus caminos y aún así Dios permitió cosas. Siempre hay situaciones diferentes, pero me atrevo a creer que existe esta posibilidad. Bien, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora cuando Él es tragado, doblemente tragado? Doblemente, primero tragado por el pez y segundo tragado por el océano, por ejemplo. Bueno, si no hubiera hecho este poema tan lindo del capítulo, tenemos acá. ¿Cómo describe él yo diría su tragedia, su realidad personal? Vamos a mirar un poquito. Verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Fíjese, acá viene la descripción. Me echaste a lo profundo en medio de los mares.
me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¡Wow, hermano! Había que estar ahí. Ay, pastor, yo quiero tener una historia fuerte. Ay, no digas así, hermano. Mejor que Dios nomás maneje los hilos. No sé qué historia más fuerte puede haber de esta. Él está hablando con el Señor. Y le dije, ganaste, Señor, le dije. Cometí el error de querer enfrentarte, le dije. Me costó carísimo, le dije. Sigue diciendo, miremos la descripción. Verso 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. 5, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, en lo que comentaba este cetáceo, la ballena, toneladas de algas ahí. Algunos creen que gracias a eso sobrevivió, por el tema del oxígeno, un montón de cosas ahí. El alga se enredó a mi cabeza. ¿Pueden imaginar acá, hermano? Pues, del camarote del buque al vientre del pez, hermano. Porque no olvidemos que a él no le importaba nada, hermano. Mientras los otros tratan de estabilizar el barco, él había ido al camarote y se acostaba tirando una buena siesta, hermano. A este profeta se le dijo, levántate varias veces, porque hasta el capitán del buque lo encontró y le dice, levántate, dormilón, le dijo, ¿entiendes? Y clama a tu Dios. Él no le cae la ficha, hermano, ¿entiendes? Le cuesta. Sin embargo, avanzamos. Dice el 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Eso es nosotros siempre podemos cometer el error de pensar que es lo último, que es lo definitivo. En ese caso nos podemos equivocar también, como en tantos otros. Pero ¿quién no va a pensar eso, hermano? ¿Qué pensaría usted si lo traga una ballena de esa de 20 toneladas? Y lo más lógico es pensar, bueno, fulano, te despediste hoy del sol, de la tierra, de todo, del otro barco que viene por allá. ¿Qué es lo más razonable? Es pensar acá, hasta acá llegué. Sin embargo, esta historia para nosotros los siervos de Dios y para cualquier hijo de Dios tiene un mensaje de esperanza de aquellos, cómo Dios puede revertir las cosas, cómo podemos orar a Dios, cómo el Señor puede tener misericordia y literalmente resucitarnos. Acá hubo una resurrección. Y yo quiero terminar diciéndoles algo después. Avanzamos. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gloria al Señor. Esta es la crónica de una tragedia ministerial con un final feliz, hermano. Con un final feliz. Quiero que leamos, quiero que pasemos a considerar lo que yo denomino la resurrección de este profeta que le cuesta aprender y los resultados posteriores que tenemos en el capítulo 3. Ya voy a dar una cita del Nuevo Testamento que es fundamental. Capítulo 3, otra vez. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Ya estaba bien peinado, todo ahí sentado en la playa estaba, ¿entiendes? Ya está. Por segunda vez otra vez. Otra vez levántate. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora va a ir a Nínive, sí, Señor. Ahora va a ir. Vaya también si no aprende con esta, hermano, ¿me entiende? Por eso acá se ve
el trato del Señor, controlado del Señor. Todo trato de Dios es controlado por Él. Y yo prefiero que me trate el Señor y no los hombres. ¿Recuerdan que David decía eso? Una vez David se mandó una. Sí, puede ser. Y el Señor le ofreció 3 opciones. ¿Quién recuerda eso? Ajá, bien. Claro, David, no sé si metió el pie entero, pero un poco. Y vino el profeta y le dijo, así dice Jehová, 3 cosas te ofrezco, le dijo. Le dijo, 3 años de hambre a nivel nacional, o 3 meses tus enemigos te van a enseñar, que te van a derrotar, o 3 días Dios te va a tirar la oreja. 3 días. Wow, no había. Y él dijo, estoy en gran angustia. Prefiero caer en manos de Jehová, dijo. Porque son muchas sus misericordias, pero ni a palos, ni loco en manos de hombres, dijo. Hay que tener sabiduría, hermano. Y los 3 días pasan más rápido que 3 meses, hermano. Sí. Dios es bueno. Dios es bueno. Y él dijo la razón. Caiga yo ahora en manos de Jehová, dijo, y no en manos de hombres, porque son muchas sus misericordias, dijo. Hay que hacer trabajar esto. Si en esta me falló, en la próxima puedo razonar bien. Y así fue. Los 3 días sí fueron, ¿entiendes? Así que es mejor el trato directo de Dios que el trato de las circunstancias. Bien. Capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Otra vez, hermano. Avanzamos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se convirtieron en cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y ya, bueno, todos conocemos el relato. ¡Wow, hermano! ¿Qué tal, hermano? Bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué hubo tantos resultados más allá de que Dios tenía el propósito de mostrar su misericordia con los gentiles y demás? A ver, ¿qué piensan ustedes? Pregunto. Y creo que la respuesta está en el Nuevo Testamento. Voy a esperar unos segundos y después le voy a dar la pista dónde está ese texto. Le voy a dar el libro específicamente. Sí, de hecho. Bien, por ahí va la idea. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 30. Mire lo que dice Jesús. Ahora tiene sentido el proceso que Dios permitió en el profeta, o que el profeta generó. ¿Sabe qué dijo Jesús? Así como Jonás fue señal a los ninivitas, dice. Fue una señal de parte de Dios a los ninivitas él. Fue una señal. Sí. Sí. No. El pastor me pregunta, porque hay algunos estudiosos que creen que Jonás literalmente murió en el vientre del pez. El relato no afirma eso. Si cualquiera hubiera visto que lo tragó el pez, ya diría adiós, ¿no es cierto?
pero no. Según el relato, él no murió. Nosotros creemos en el sentido literal esto, más allá de que hay muchas posturas. Vamos a comparar con otros casos para buscarle una respuesta. Sabemos que Isaac fue un tipo de Cristo y fue llevado por su padre al altar para ser presentado en holocausto. Y no sé si 5 segundos antes de que Abraham haga esto, el ángel le gritó, ¡eh! Todos conocemos la historia, Génesis 22. Hebreos 11 habla de Isaac como una resurrección, pero figurada. Dice que el que ofrecía por la fe a Abraham ofreció a Isaac su primogénito, aunque Dios le había dicho, por ahí viene la descendencia. ¿Por qué lo hizo? Sabiendo que es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. El chico no murió. Yo creo que en este caso la historia de Jonás, esta es mi postura personal, y hay algunos, no recuerdo qué autor tiene esta postura también, Jonás no murió. Pero desde el punto de vista operativo, de salir de ese proceso humanamente irreprensible, sí que fue una resurrección. Por eso Jesús dice así, Jonás fue señal a los ninivitas, dice. Pero ¿por qué llegó a ser una señal? ¿Alguien leyó algo? Yo leí que se cree que Jonás fue vomitado por el pez en un lugar público, donde llamó la atención de multitudes. Rápidamente él se incorpora, la gente lo asiste y no sabemos si a las próximas horas o al otro día él empezó a predicar. Otros creen que acá hubo un elemento de superstición, que los ninivitas creían que sus dioses les enviaban mensajeros desde el mar y toda esa historia. ¿Ustedes creen que lo vomitó lejos de la ciudad? No. Según el contexto, según el texto, mandó Jehová al pez que vomite a Jonás en tierra. ¿En qué zona? Probablemente en la zona de las playas de Nínive, donde probablemente fue la acción de esta ballena fue presenciada por multitudes que estaban ahí. De manera que lo tomaron, de lo contrario no hay tampoco explicación. ¿Cómo se van a convertir todos, hermanos? La única explicación, aunque Dios lo puede hacer, pero no olvidemos que Dios hace siempre cosas utilizando medios afines a su propósito. Por eso es razonable creer que Jesús dice que Jonás fue una señal de Dios para Nínive. ¿Por qué fue señal? ¿Porque los ninivitas iban a escuchar de Cristo? No, Cristo vino 800 años después. Jonás fue una señal en ese momento, en esos días. ¿Por qué lo fue? Porque lo vieron salir de la boca del gran pez, incorporarse y a las pocas horas empezar su trabajo. Por lo tanto, nadie podía negar, nadie podía seguir. Esa es la única explicación. Ahora bien, quiero que pensemos en esto. 2 o 3 veces la Biblia habla de los hombres de Dios como señales de parte de Dios. ¿Quiénes son? ¿Alguien recuerda? Acá hay algo, hermanos, muy interesante. Isaías capítulo 9, verso 18 dice, me parece que es Isaías por ahí. Isaías dice, he aquí ahora yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios de parte de Jehová en medio del pueblo, dice. A mí siempre me tocó mucho este texto. Así dice el profeta, yo y mi familia
somos una señal viviente, literal, de parte de Dios para este pueblo. Oh, había que estar ahí. ¿Qué es una señal? Una señal es algo visible que llama la atención, ofreciendo o advirtiendo algo. Yo creo que Jonás, con su testarudez, con sus caprichitos y demás, él es un hombre de Dios. Y en ese estado carnal Dios no lo podía usar. No lo puede usar. Por eso el Señor le dice, levántate, ve para acá, y él se va para allá. Luego Dios tiene su forma de tratar con el instrumento. El propósito de Dios era que Jonás sea una señal para Nínive y a la vez una figura del único que resucitaría 3 días después de Cristo. Pero ¿cómo se elabora una señal, ya sea de madera, de cartel? Un cartel, ¿cómo se elabora? Tiene un proceso, por más rústico, por más elemental que sea, toda señal tiene un proceso de preparación. Yo lo comparo a Jonás con una señal que no dice nada primero, que deja mucho que desear, pero que entra en ese proceso, el vientre del pez, de todo lo que le pasa por encima, por abajo, por la cabeza, por todos lados. Y finalmente sale un cartel luminoso, como los carteles que tenemos en las ciudades hoy. Finalmente sale un tremendo cartel que nadie puede evitar ver y conmoverse. Dios estaba preparando el cartel desde lo elemental, que no dice, que más bien da un mal mensaje primero, pero es el material de Dios. Pero está dando un mal mensaje. ¿Cómo un profeta va a desobedecer? Sin embargo, Dios está tratando con ese material. Y el producto terminado, no voy a llegar al 4 porque el 4 lo dejo aparte yo. Para mí la historia termina en el capítulo 3. Y lo reafirma Jesús que Jonás fue señal. ¿Por qué se arrepintieron los de Nínive todos, desde el rey para abajo? Porque él funcionó para ellos como una señal de Dios. Por eso generó y produjo todo ese impacto. Pero tuvo que levantarse por lo menos en la segunda ocasión. Yo los invito en esta mañana a reflexionar sobre el propósito de Dios para con nosotros, como siervos suyos que somos. ¿Cómo le respondemos al Señor? Vamos a pensar también qué podemos haber, porque a veces le echamos la culpa todo al contexto, o al diablo, o al mundo. Hasta a veces al pueblo de Dios le podemos culpar nosotros de todas las cosas que se levantan por acá, por allá. Creo que existe la posibilidad de que nosotros generemos cosas. Pero Dios en su misericordia puede usar esas cosas para pulir al instrumento. Yo creo que Jonás es un material duro de trabajarlo muy difícil, por su carácter, por sus caprichitos, por esto, por aquello. Y acá, ¿sabe de qué me acuerdo? No sé, dirá usted. De lo que dice Isaías, donde dice Dios, así es la palabra que sale de mi boca, no volverá, yo voy a hacer lo que yo quiero. Acá se cumplió, Dios hizo lo que quiso con Jonás. Pero la cepillada, hermanos, no sé si hubo que cepillarlo cuando fue vomitado por el pez, pienso que sí, había que una hidro más o menos, ¿me entiende? Agarrar y después, ¿me entiende? No. Lo importante es acá que el plan de Dios se cumple
y el hombre, no digo que se somete, porque él pasó por el proceso de Dios forzosamente. Hay dos maneras de aceptar el trato de Dios, de pasar por el trato de Dios. Una, someternos voluntariamente, y la otra es pasar forzosamente. Jonás era de esos ministros de Dios tan testarudos que pasó por el trato de Dios involuntariamente, forzosamente. Y ahí se cumplió lo que Dios dice: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dios había dicho: te vas a Nínive, y él se fue para allá. Pero cuando llegamos al capítulo, ¿sabe dónde? Ahora está en Nínive. Ahora está en Nínive. Ahora está en Nínive. Y logrando la conversión más grande de todos los tiempos. La conversión más grande de todos los tiempos. Pero antes, al comienzo de la historia, él es un material rudo que deja mucho que desear por todos lados. Pero cuando hubo pasado por ese proceso, donde Dios permitió que se levanten, que lo trague, todo, ¿entiende? Dios permite que él resucite de alguna manera, y Jesús le da el ok. Dice, sí. Sí, claro. Puede haber personas que nos dimos cuenta y automáticamente: Señor, hice mal las cosas, socórreme. Pero hay gente que no ora. Jonás oró recién cuando le empezaron, cuando los jugos gástricos del gran pez empezaron a quemarle no sé a cuánto. Recién ahí oró él. Hay gente que no se doblega, ¿eh? Hay gente que no se amolda hasta que no esté en el molde. En definitiva, nadie se amolda hasta que no esté en el molde, ¿no? Y el molde de Dios puede incorporar lo que no nos imaginamos nosotros. Yo veo acá un proceso controlado por Dios. De eso no hay duda, ¿sí? Y celebro el final. Es una historia con un gran final, con un gran final. Abraham puede ser el padre de los creyentes, David el fundador de la monarquía, todo lo que usted quiera. Salomón construyó el templo, pero no hay otro de impacto fuera de Israel en multitudes en aquella época. El secreto es que él llegó a través de ese proceso que él permitió, no tenía otra opción. Él permitió que Dios lo transforme en una señal que ninguno de los ninivitas podía negar. Ninguno de los ninivitas podía negar. En la Biblia es presente esta idea de, creo que Oseas también, le ponía nombres proféticos a sus hijos. Ellos creían que eran señales de Dios. Así que en esta mañana, hermanos, hasta acá llegamos. A reflexionar sobre esta porción de la palabra del Señor, y Dios nos ayude. Yo creo que una persona tratada por el Señor tiene que lograr hacer un instrumento. Pablo dice: el que se limpia de estas cosas, ¿cómo dice? Será instrumento santificado, útil al Señor. Será instrumento. Porque la acción de Dios no va a ser fruto del voluntarismo y del esfuerzo humano. Tiene que ser la demostración de un instrumento que ha sido trabajado por el Señor y que responda a sus fines y a sus propósitos. Yo los invito en esta hora, vamos a estar puestos en pie, vamos a orar, y en lo sucesivo en estos días los invito a pensar tranquilamente
Porque a veces renegamos con esto, con aquello. ¿No será que nosotros generamos las cosas que se levantan por acá, por allá? ¿No será que nos pregunto nomás? Existe esa posibilidad que nosotros generemos. Pero si sabemos depender de Dios, incluso en esas cosas que pudimos generar nosotros por error, Dios en su misericordia puede estar puliendo el instrumento para logros que jamás hubiéramos imaginado nosotros. Yo quiero creer que cuando Dios logra trabajar en la vida de un hombre, es increíble lo que puede hacer, e incluso en poco tiempo. ¿En cuántos días logró que se conviertan 120.000 personas, Jonás? En 3 días. Wow. Así que acá van 3 días de tratamiento personal de Dios con él. A full, torno, todo lo que usted quiera, amoladora, todo junto, cepillo, todo junto. 3 días, como David también, en 3 días trató el Señor. No digo que esta sea la medida del estándar del trato de Dios, no, eso conforme a tu fe, eso ya es muy personal, no me meto yo. Pero yo con 3 días parece que alcanza y sobra. Pablo también 3 días, el Señor desde que lo tumbó en el camino a Damasco, 3 días. 3 días, hermano. Vio que a veces le aconsejamos mal al hermano y mirá, hermano, andá a saber cuánto tiempo vas a estar todavía así. No es tan bíblico, hermano. 3 días nomás. ¿Qué le parece, Alejandro? 3 días. 3 días, hermano. 3 días, hermano. 3 días. Pero fue señal. Sin embargo, por alguna razón, el pueblo judío, yo creo que Jesús honró la memoria de Jonás, su siervo, porque habló de Jonás como un personaje histórico y habló de los hombres de Nínive que van a aparecer en el día del juicio, los que fueron ganados por Jonás. ¡Wow, hermano! Pero los judíos, que nada les caía bien, ellos negaron hasta la historicidad de Jonás. Ellos le dijeron a Jesús, ellos decían, escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Hay gente que no le cae, no le encaja nada. Esta historia además nos debe enseñar lo que Dios puede hacer. Yo no estoy queriendo pensar en un grupo de élite, pero si el Señor quiere levantar figuras individuales que le van a glorificar y que van a literalmente arrasar, pues Él que lo haga. Él es soberano, Él es Señor. Así que hablemos con el Señor unos minutitos. Padre, te agradezco en esta hora.